se plantea Peña Nieto, entramos a una tercera etapa, que es una etapa que depende de que haya petróleo o no lo haya, y de que se pueda extraer en cantidades muy grandes, nos va a regresar, según como está trazado el modelo de reforma energética, a un modelo mucho más exportador, incluso que el que ha sido hasta Calderón. Entonces, nada más para ilustrar esto, déjenme decirles que hasta principios de los años 70, cuando hay una guerra en el Medio Oriente del año 1973 y los países árabes decretan un boicot al suministro petrolero y los precios se suben al cielo. El petróleo pasa de $2.60 por barril, si se puede creer eso, a niveles ya muy altos, y México en esa época tenía su propia industria, pero no exportaba. O sea, México había estado produciendo nada más lo que necesitaba. Entonces, era una industria que aportaba la materia prima para el uso doméstico. Incluso ya con Echeverría, como falló la producción de refinados, estábamos importando gasolina, porque siempre hay una tentación de los gobiernos que tienen su propia energía de subsidiar. Entonces nosotros estábamos subsidiando, nuestro precio de gasolina estaba muy bajo, y cuando se presentó el fenómeno de encarecimiento de la gasolina a nivel internacional, empezamos a importar volúmenes muy grandes de gasolina, y ahí llegó López Portillo, y la llegada de López Portillo coincidió con el descubrimiento de Cantarell. Y López Portillo, para solventar la crisis financiera que le dejó Luis Echeverría, ¿se acuerdan que cuando salió Luis Echeverría el peso se devaluó? Esto fue el año de 1976, firmamos un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que no habíamos firmado pues prácticamente nunca, ¿sí? Y entonces se quedó comprometido el recurso del petróleo. Entonces José López Portillo vio en el petróleo de Cantarell pues una salida rápida de la crisis, y entonces nombró como director de Pemex a un amigo suyo, por cierto un ingeniero petrolero muy competente, Jorge Díaz Serrano, quien tenía una gran visión de lo que podría ser Pemex, pero ya lo apuntó a Pemex hacia un mayor volumen de extracción de petróleo crudo para exportar. Entonces ahí ya cambió de una estrategia anterior que era vamos a producir lo que necesitamos para nuestra industria, a una estrategia que vamos a exportar, pero además Jorge Díaz Serrano también planteó muchas inversiones en refinación y en petroquímicos, y de aquella época vienen todavía las grandes plantas petroquímicas que hoy está aprovechando, por cierto, el sector privado, la empresa Mexichen, esta que acaban de privatizar en Pajaritos. O sea, todas esas vienen de esa época. O sea, Díaz Serrano sí hizo capacidad petroquímica, pero también aumentó la exportación. Y entonces tuvo mucho dinero. Y cuando se presentó la crisis de 1982, que fue 6 años después de la crisis de Echeverría, pues el petróleo quedó como una garantía de los créditos que México tuvo que obtener en el año 1982 para solventar la crisis de López Portillo,
que ya era una crisis mayor, porque recuerden ustedes que se expropiaron las cuentas en dólares, que se llamaban mexdólares, y que además el peso se depreció al 200%, con una inflación muy fuerte, y además todavía, para cerrar el asunto, decretó la suspensión de pagos de la deuda y el control de cambio. ¿Sí? O sea, hubo una época en la que creo que podíamos sacar $150 por persona con el pasaporte en el aeropuerto o algo así. Fue una época corta, pero fue control de cambio. Había un tipo de cambio libre y un tipo de cambio controlado, porque la industria tenía muchas deudas en dólares, y entonces para que no quebrara por esas deudas en dólares, el Banco de México le ofreció otro tipo de cambio, algo así como 100 pesos por dólar, cuando en el mercado estaba a 150. Y ese esquema de tipo de cambio libre y tipo de cambio controlado duraron prácticamente todo el sexenio de Miguel de la Madrid. Entonces, bueno, aquí en este episodio con López Portillo, el petróleo ya fue una garantía de la deuda de México frente a los acreedores internacionales, y Miguel de la Madrid no era no simpatizaba nada con el modelo expansionista de López Portillo, y sobre todo no simpatizaba con Díaz Serrano, puesto que hasta lo metió en la cárcel. Pero tener el dólar barato por el petróleo, exportando puro crudo, pues a él le facilitó mucho las cosas. Y entonces él se quedó ya con esa, si quieren ustedes llamarle inercia, de tener una parte muy grande del ingreso presupuestal del petróleo crudo. Y luego vino Salinas y mantuvo eso, pero con el paso del tiempo, los gobiernos, sobre todo de Salinas para adelante, se dieron cuenta pues que en realidad no querían a un Pemex que sirviera como proveedor de insumos para la industria mexicana, sino que querían un Pemex que exportara petróleo crudo, punto. Y la razón por la que llegaron a esta conclusión es porque en el pensamiento económico de esta nueva generación que llegó con Carlos Salinas y con Miguel de la Madrid, había una igualdad de 2 más 2 igual a 4. Entonces ellos decían, si yo saco un barril de petróleo que entonces en aquellos años andaba en $50 el barril, que me cuesta sacarlo del suelo $5 y venderlo en 50, pues le saco $45 sobre un costo de 5. O sea, mi tasa de utilidad es altísima. Si yo ese petróleo, en lugar de exportarlo, lo vendo internamente, y internamente se va diluyendo entre los costos de la refinación y de la petroquímica, y si además estoy subsidiando gasolina, porque no me atrevo a llevar los precios de la energía a niveles tan altos como en Europa, porque aquí la gente no gana eso. Entonces yo tengo aquí, o sea, estoy sacrificando algo que me da $45 barril por algo que me va a dar una utilidad normal después de refinarlo. Y entonces esa ecuación, el petróleo crudo me da 5,000% de utilidad y el petróleo procesado me da 10% de utilidad. ¿Cuál voy a procesar? Pues el crudo. Entonces esa mentalidad se quedó y se perdió la mística que tenía el petróleo en los años de la industrialización,
de que, espera que no hagas esa cuenta así. ¿Cuánto nos da el petróleo si tenemos una industria de fertilizantes, si tenemos una industria de plásticos, de químicos? ¿Cuánto nos da el petróleo si creamos una ingeniería propia? Y esa cuenta ya no se molestaron en hacerla, porque así estaba todo el razonamiento de los equipos económicos de Salinas para acá, y así sigue. Entonces, por esa razón es que ellos no plantean un retorno al esquema de industrialización del petróleo. Ellos creen que los mercados se tienen que regir por ellos mismos, que el Estado no debe intervenir y que mucho menos el Estado debe designar qué sectores ganan, qué sectores pierden, o qué sectores se industrializan y qué sectores no. Y eso es que lo haga la fuerza del mercado. Entonces, claro, con el tiempo lo que pasó es que nos hemos quedado con un volumen muy grande de exportación de petróleo crudo, y el gobierno la disfruta mucho porque es el dueño único de ese ingreso después de costos. Por supuesto, el costo de producción se ha ido elevando, ya no es $5 que era en los 80s, ahorita ya debe andar en $11 por barril el costo de extraerlo en promedio. Pero por ejemplo en Chicontepec, que son campos muy difíciles, el costo debe andar $25, $30 y ya producen muy poco esos campos. Entonces el promedio ya subió, el costo está subiendo. Y entonces, como ya el gobierno ve que la parte fácil del petróleo ya se agotó y ahora lo que viene es una parte más difícil que va a costar más. O sea, el petróleo en aguas profundas, si es que lo encuentran, va a estar costando $60 barril extraerlo, ya no va a costar 11. Y eso hay que invertir 10,000, 20,000, 30,000 millones de dólares sin saber cuánto vamos a poder sacar. Entonces el gobierno ya, frente a ese agotamiento de la parte fácil del petróleo, que incluye el petróleo en tierra, el petróleo en costa y el petróleo en aguas que se llaman someras. Esa parte que la domina muy bien ya está en agotamiento. Y la parte que sigue, el gobierno dice: esto ya no me quiero yo meter en eso, me va a costar mucho, no tengo los recursos y además necesito recursos para otras cosas. Entonces el planteamiento de reforma energética sigue un razonamiento lógico, no es que alguien tiene una mala intención de hacer las cosas mal, sino que alguien está siguiendo su propio razonamiento. Ese puede estar mal o puede estar bien. En mi opinión está mal porque están ignorando. Es como si Estados Unidos hubiera dejado quebrar a Chrysler. ¿Por qué tenía que rescatar a Chrysler? Bueno, porque Chrysler produce los tanques de guerra, entre otras cosas. Entonces, ¿a poco iban a comprarle los tanques a los chinos? Sí, o sea, de eso se trata, ¿no? Entonces hay decisiones que tienen que ir más allá de una cuestión de 2 más 2 igual a 4. Pero en fin, el mensaje en esta parte, hasta donde voy, es que no es que alguien sea malo y tenga una mala intención, simplemente es que está siguiendo un razonamiento, que está siguiendo un diagnóstico que para este sector tan estratégico y tan histórico para México resulta ser una visión muy corta, muy limitada y equivocada. Bueno.
Ahora vamos aquí a mencionarles por qué razón de López Portillo para acá en realidad no hemos visto un beneficio de este petróleo aún con $100 barril. O sea, nosotros llegamos a ver el petróleo en $20 barril en los años, pues todavía de Salinas. Y ahorita está en $100 barril. Y estamos viendo, y les voy a mencionar estas cifras nada más para que tengan una idea. El petróleo, Pemex extrae petróleo, lo exporta y toda esa exportación, hagan de cuenta que es casi libre de costos, porque el costo es el 5% de la factura. Pero además vende internamente a su propia cadena de refinación y entrega el petróleo y se procesa. Entonces, casi la mitad es exportación y la mitad es procesamiento doméstico. Entonces, la venta de Pemex, en total, que incluye petróleo crudo, más productos refinados, etcétera, etcétera, hoy es de $120,000 millones. Como esa parte incluye petróleo crudo que tiene tasas de utilidad del 5,000%, bueno, pues claro, la ganancia bruta de Pemex es muy grande, pero es ganancia bruta en el crudo. En la refinación pierde, contablemente pierde, económicamente no pierde, pero contablemente pierde porque tiene costos muy altos, porque las plantas de refinación, las plantas petroquímicas no han sido modernizadas y hay mucha corrupción. Entonces, por ejemplo, el sindicato de petroleros es un contratista de las plantas de refinación, tiene un contrato muy cuantioso para darles mantenimiento, cobra mucho por el mantenimiento y a veces no lo necesitan, pero lo dan, y ahí se paran las refinaciones. Entonces, cuando paran ustedes una línea de refinación de 200,000 barriles diarios, bueno, el costo de parar una línea es enorme. ¿Para qué la paran? Pues porque le va a dar mantenimiento el señor Romero de Champs. Y así está. Entonces el gobierno mexicano, desde López Portillo para acá, dejó que gran parte de su problema social y político, de falta de cohesión con las bases obreras, se fuera solucionando con corrupción. Y el modelito de Pemex lo aplicó al sector educativo, a la Comisión Federal de Electricidad, en fin, a otros sectores, en donde simplemente toleró que estos sectores sindicales entraran y saquearan por su cuenta, independientemente de que en el gobierno también saqueaban. Entonces, el modelo de Pemex es de $120,000 millones de venta, tiene una utilidad muy alta, pero toda está limitada al petróleo crudo. En los otros sectores hay un gran descuido y por eso es que no generan suficiente utilidad de dinero. Si hiciéramos una limpia en las plantas de refinación, en las plantas petroquímicas, imagínense que llegara pues un gran líder político, hiciera una gran limpia, bueno, entonces sí se transformaría ese sector en un sector bien manejado, después ya invertiría y entonces ya sería otra cosa. Pero con este modelo político en donde el gobierno está utilizando el petróleo para calmar a sectores y mantenerlos aliados, eso no es posible. Entonces, bueno, ahora aquí
de lo que Pemex obtiene de ingreso neto, de los 120 mil millones de dólares, paga sus costos. Algunos costos son muy inflados, pero aún así le queda mucho dinero. Y prácticamente de lo que le queda, le está entregando al gobierno el 90%. Entonces el gobierno no le está dejando margen para que Pemex como empresa planee sus inversiones, su expansión, simplemente le quita. Hay una pérdida de confianza entre Pemex y el gobierno que viene desde Miguel de la Madrid. ¿Por qué razón Miguel de la Madrid mete a la cárcel a un exdirector de Pemex? Porque vio que había mucha corrupción. Pero entonces, en lugar de limpiar la empresa, se mantuvo esa desconfianza. Entonces, Hacienda cada vez más controla las cuentas de Pemex. Y por eso es que le quitan casi todo el ingreso. 90% del ingreso se lo quitan. Entonces, el derecho de hidrocarburos lo paga Pemex con la extracción del piso, del suelo. Ahí por barril que sale, paga derechos. Y paga una serie de derechos, no solamente es un derecho, paga como 10 derechos. Uno se llama derecho ordinario, el otro se llama derecho extraordinario, el otro se llama derecho para los fondos de estabilización, el otro se llama derecho para la ciencia y la tecnología, en fin. Entonces, paga todo eso. El pago de Pemex de derechos de hidrocarburos en el año 2000, que es el último año de Cedillo, fueron 196 mil millones de pesos. En el año 2012 fueron 923 mil millones. ¿Sí? Ese es lo que entró al gasto. Ahora bien, en ese mismo espacio de tiempo, el gasto del gobierno pasó de 1.2 billones, que sería algo así como 130 mil millones de dólares. Pasó de 1.2 billones en el año 2000 a 3.9 billones en el año 2012. El gasto corriente, que son sueldos, el gasto corriente se compone de 3 categorías y todo es consumo en un año. ¿Sí? Sueldos, lo que se llama gastos operacionales, que son electricidad, fotocopias, transportes, ¿sí? Y el otro se llama subsidios y transferencias. El gasto corriente en el año 2000 eran 700 mil millones de pesos, de 1.2 billones, o sea, ya era el 60%. Y en el año 2012 fue 2.4 billones, o sea, que se multiplicó casi 4 veces. ¿Quiénes multiplicaron este gasto? Vicente Fox y Felipe Calderón. A mí me cuesta trabajo que un priista hubiera tolerado esta expansión así nomás, pero igual me equivoco. Pero estos dos gobiernos llegaron y se subieron al petróleo como si fueran en un esquí acuático y simplemente se fascinaron con el gasto. Entonces, esto en el gobierno, cuando nosotros le damos este nivel de ingreso que no tiene costo, porque es puro ingreso neto, aquí ese petróleo sale del suelo, si quieren páguenle regalías a la naturaleza, ¿verdad? Pero no tiene costo. No es lo mismo el ingreso de exportación automotriz, que por cierto es el renglón más grande de exportación, pero que tiene mucho costo de importación, más las regalías que se pagan a las empresas, en fin. Este es un ingreso
libre, casi del cielo. Entonces, cuando un gobierno que no tiene rumbo recibe este ramalazo de ingreso y el 60% de su gasto ya es gasto corriente, y además ya dijimos que no quiere invertir en hacer una industria porque prefiere la exportación fácil de crudo, ¿sí? Y además tiene como socios a sindicatos con mucha corrupción y funcionarios de mucha corrupción. Bueno, pues ¿qué va a pasar con este gasto? Que simplemente se va a absorber en el circuito presupuestal y va a ir engrosando los renglones de diferente tipo de gasto. Entonces, ustedes van a ver al cabo de los 2 sexenios del PAN como un gasto que dejó Zedillo en 130,000 millones de dólares, hoy en el año 2014 está en 400,000 millones de dólares. Así es el nivel de gasto. ¿Sí? Ahora bien, el sector petrolero ha contribuido, de todo ese incremento, ha contribuido aproximadamente 1/3 vía estos ingresos del petróleo. Pero también el gobierno ha hecho varios aumentos de impuestos, como los consta, porque hicieron aumento de impuestos en el año 2001, después subieron los impuestos de nuevo en 2008, que fue cuando crearon el IETU y el impuesto de depósitos en efectivo, y subieron el impuesto sobre la renta. Después vino en 2010 otro aumento del IVA de 15 a 16%, también con otros nuevos impuestos, y en 2013 volvieron. Entonces, el ingreso público ha crecido tanto por ingreso petrolero como por ingreso no petrolero. Y esto ha mantenido un gobierno en expansión permanente. Pero concretamente la parte más fortuita de este ingreso, pues es el ingreso petrolero, porque el otro cuesta mucho trabajo generar. O sea, el otro hay que cobrar impuestos. Y se enoja la gente cuando le suben los impuestos y el Congreso luego no quiere aprobar, como ya ustedes vieron que no pudieron aprobar el IVA en medicinas y alimentos. Entonces, pero el ingreso petrolero es un ingreso fácil y entonces ha aportado. Lo que les quiero decir, palabras más, palabras menos, es que no hay ninguna relación entre el incremento del ingreso petrolero y la tasa de crecimiento de la economía. Entonces, nada más para recordarles, con Zedillo, el precio del petróleo anduvo en $20 barril y la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto fue 5.1% por año, periodo 96-2000. Viene Fox y Calderón, el petróleo llega a $100 barril y vemos todo lo que aporta, y la tasa de crecimiento de la economía es 1.97% al año. ¿Sí? Entonces, una primera conclusión es: el petróleo no ha aportado a México no por culpa del petróleo, sino porque es un recurso que requiere mucha madurez institucional, mucha visión de largo plazo de los gobernantes para administrarse bien. No es fácil. Ustedes pueden ver cómo los países exportadores de productos primarios no son, en su gran mayoría, países exitosos económicamente. Les podemos nombrar, por ejemplo, Venezuela.
vamos a encontrar otro. Bueno, los del Medio Oriente, Argelia, Nigeria. Ahora, los países de Arabia Saudita, Kuwait, esos son más exitosos porque es población muy poca y porque es una concentración de decisión política muy altamente concentrada en las familias, y esos cuidan el recurso. Pero en países grandes, tamaño Indonesia, tamaño Argelia, tamaño México, un sector de producción primaria y exportación, en general, lo más probable es que no ayude al desarrollo. Si se usa para exportar, fácil. Si se usa para transformarlo en producto interno, entonces sí. Pero ¿quiénes lo están usando para eso? Bueno, les doy un ejemplo. Estados Unidos hoy está desarrollando su propio petróleo y lo está refinando ellos. Y Estados Unidos tiene una prohibición de exportar petróleo crudo. Prohibición que se creó en el año 1973, cuando el conflicto árabe-israelí y el boicot árabe al petróleo. Entonces Estados Unidos en el año 73 dijo, hay un embargo sobre la exportación de petróleo crudo. Entonces, claro, ahorita con este aumento de producción, Estados Unidos está aumentando su producción, ya aumentó su producción en alrededor de 3 millones de barriles diarios en los últimos 3 años. México en total produce 2.4 en total. Entonces, pero ahí tienen un caso de un país que sí lo está aprovechando para su propia industria. Bueno, estas cifras de crecimiento que les doy, Cedillo 5.1, Fox y Calderón 1.97, nos dicen algo muy concreto. El petróleo aportó mucho dinero, pero el dinero no encontró un destino en inversión. ¿Cuál fue el incremento de la inversión total? Anualmente, con Cedillo fue 11.9% en términos reales, es después de inflación, y con Fox y Calderón fue 2.5%. Entonces, un país que tiene 110 millones de habitantes y que invierte 2.5% del producto, pues no se va a desarrollar. Entonces, el petróleo, para sintetizar, no nos ha aportado, y la razón por la que no nos ha aportado es porque el modelo de explotación es de exportarlo en lugar de procesar. Pasamos al tercer tema, que sería la reforma energética. La reforma energética está planteada, y aquí hay que creerle al gobierno, porque yo acabo de hacer un trabajo que me obligó a leer mucho detalle de las leyes, de la reforma constitucional, y hay que tomarle la palabra completa. Casi el primer párrafo de la exposición de motivos es: necesitamos ingresos. Ese es. Entonces, la motivación es: yo quiero ingreso, y creo que en el sector petrolero lo tengo, pero lo tengo que abrir porque en la parte que cuesta trabajo sacarlo, pues no tengo la tecnología y lo tengo ya que compartir con extranjeros. Hay dos escenarios que no encuentro mucho, que yo no lo descarto, porque eso de que hay, yo no lo sé. Y
Y el otro es que encuentren mucho, o que encuentren algo. Para que México reciba lo que el gobierno de Peña Nieto está esperando recibir con la reforma energética, necesitaría subir muy rápido la producción, pero muy rápido y a niveles muy altos. Entonces, si hoy la producción es de 2.4 millones de barriles diarios, la tendría que llevar a 5 millones de barriles diarios. Entonces, eso nos haría todavía un país más petrolero de lo que somos hoy. Y esto nos crearía el problema que estoy describiendo de un gasto público inflado y mal administrado al doble. Eso es lo que crearía. O sea, sí da margen de maniobra política. Sí. O sea, un gobierno que tenga ese ingreso va a tener mucho margen de maniobra. Pero a la larga va a ser un gasto inflado, ineficiente, porque para que sea un gasto efectivo, las economías no es cierto que puedan absorber todo el ingreso que sea posible que llegue a ellas. Para que lo absorban bien, necesitan tener una estructura productiva capaz de aprovecharlo bien. Que haya planta industrial, agricultura, que haya instituciones, leyes, respeto al Estado de Derecho, en fin, una serie de... que fue lo que se construyó entre Lázaro Cárdenas y más o menos Luis Echeverría, que empezaba a ver eso, pero ahorita eso ya no existe. Entonces, de lo que estaríamos hablando sería de simplemente recibir más dinero y que entrar al circuito del gasto. Aquí valen dos aclaraciones, nada más para dejar un par de asuntos claros. Primero es que el gobierno no va a perder ingreso fiscal porque habla de la industria petrolera, de la inversión privada. Porque si está diciendo que lo que necesita es ingreso, pues a quién se le ocurre lo poco que tengo o lo que tengo, compartirlo con el sector privado extranjero. No, en la reforma lo que viene es que todo lo que Pemex ya tiene lo va a seguir teniendo siempre y cuando lo explote eficientemente, y para eso tiene que presentar Pemex, y ya lo presentó, su lista de cuáles son los campos que desea seguir explotando. Ahorita viene una parte en donde va a tener que justificar que tiene la capacidad técnica, financiera, para hacerlo bien. Y la va a tener en el 80% de los casos. O sea, los campos buenos, los que dan estos 900,000 millones de pesos, los va a seguir teniendo el gobierno, porque imagínense si los va, eso no es lógico que los vaya a perder, ¿verdad? Entonces, donde el gobierno quiere aprovechar para tener más, pero ya lo que haga el sector privado extranjero, adicionalmente a lo que ya recibe de Pemex. Entonces, la reforma petrolera, entre otras cosas, incluye un fondo de petróleo, que por cierto de repente lo menciona el gobierno como una gran innovación, porque es un fondo que cuando uno escucha el razonamiento, que va a servir para pagar pensiones, dice el gobierno. Bueno, es un fondo a donde va a ir todo lo que le quede, lo que le quede, ya no a Pemex le quitan el manejo de la caja. Pemex va a seguir participando, vamos a suponer Cantarell. Saca el petróleo de Cantarell
y lo va a exportar a través de un ente del Estado, que va a ser de un ente de la Secretaría de Energía. Ese ente va a cobrar y le va a pagar a Pemex su parte, según un contrato de asignación directa o un contrato de utilidad compartida. Entonces Pemex ya no va a tener el ingreso de la venta, sino lo va a tener ese ente que va a exportar el petróleo, y de ahí le paga Pemex. Entonces estos 900 mil millones de pesos se van a quedar ya en la tesorería de ese gran fondo que se va a crear para administrar los pagos, así como le va a pagar a Pemex su parte, le va a pagar a los extranjeros su parte, según cada contrato. En los casos de los extranjeros van a tener licencias o van a tener contratos de utilidad compartida, y entonces esos contratos van a estipular que el que recibe el ingreso por la venta es este organismo del Estado, y ahí le paga al contratista privado o a Pemex. Este fondo está sujeto a seguir pagando todos los derechos que hoy paga Pemex: el de la ciencia y la tecnología, una aportación al Fondo de Estabilización del Ingreso Petrolero, otra aportación al Fondo de Estabilización de los Ingresos de los estados y municipios, porque todos estos estados y municipios, todos están absorbiendo recursos del petróleo, y todos nomás están esperando que llegue el recurso del petróleo. Entonces, este fondo tiene como obligación número uno pagar las obligaciones de los contratos. Dos, pagar todos los fondos de estabilización, los derechos que ya se crearon, que son todos estos derechos que les mencioné. Y después, ya que pagó todo eso, le tiene que entregar al gobierno, a la tesorería de la Federación, le tiene que entregar la misma cantidad de derechos que le entregó en el año 2003, que equivale a 4.7% del Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto del 2014 son 17 mil millones de pesos. Esto sería casi 1 billón de pesos, casi 1 billón de pesos, que se compara con los 900 mil que cobró en 2012. Entonces, paga todo y luego paga ese 4.7. Bueno, y después, como dice la canción de ese, oye Bartolo, te dejo esos 2 pesos, pagas la renta del teléfono, y después ya de lo que quede, entonces ya lo puede invertir a largo plazo para ahorro de la vida. Conclusión, no va a ahorrar nada. No va a ahorrar. O sea, eso. Pero como si fuera poco, todavía dicen, bueno, pero en caso de que el ahorro llegara a ser más del 3% del Producto Interno Bruto, entonces el gobierno tiene derecho a que le pague tanto más cuanto, y luego hay una cláusula que dice, y en caso de que haya crisis económica, se le podrá meter dinero al fondo, se le podrá sacar dinero al fondo. Entonces, bueno, en conclusión, el eje motivador de la reforma energética desde el punto de vista de la administración de los recursos provenientes del petróleo, el eje rector es el deseo de gasto. Ese es, a eso se reduce. Y como ese es el eje rector, pues ese va a ser el fin de los ingresos. No
tiene por qué haber otro fin de los ingresos cuando ya tenemos toda esta experiencia en México de que hemos tenido tantos ingresos. Vamos a suponer, yo hice este cálculo, de que el ingreso del petróleo que recibió Pemex, que recibió el gobierno de Pemex en el año 2000, se hubiera quedado en el mismo nivel del año 2000 y se hubiera ahorrado el resto. Bueno, ahorita el Fondo de México con el resto sería casi la mitad del Fondo Noruego, que el Fondo Noruego son 840,000 millones de dólares. Nada más para ponerlo en perspectiva, toda la exportación de un año de petróleo son 50,000 millones de dólares. Entonces nosotros tendríamos ahorita un fondo de 430,000 millones de dólares de haber mantenido a dieta al gobierno sin aumentarle el beneficio del incremento de ingreso petrolero del año 2000 para acá. Ese es el tipo de reglas que debería de haber contenido una reforma energética si la motivación hubiera sido ahorrar o el crecimiento o financiar grandes obras de infraestructura o algo diferente de quiero ingreso. El problema en México es que como la economía no ha crecido, porque una tasa de crecimiento de menos de 2% anual no nos da suficiente ingreso, entonces las demandas de satisfacción de grupos políticos y grupos sociales son muy fuertes. Y un régimen político que no tenga legitimidad y que esté enraizado en el sentimiento popular, pues va a tener siempre que estar pagando por esos apoyos. Y para eso el ingreso petrolero pues ha servido, y es una gran pena que hayamos tenido 2 sexenios. Se desperdició antes, pero no en la magnitud. O sea, con Miguel de la Madrid y Carlos Salinas y Cedillo hubo recurso petrolero, pero no en esta magnitud que hubo con Fox y Calderón, pero para nada. Entonces es una pena que se haya desperdiciado tanto y que esté en ningún lado, que no esté en la obra, que no esté en la educación, que no esté. Entonces, pues mi conclusión es que es una reforma energética que solamente va a tener una reversa en la medida en la que haya en México un gran movimiento que reaccione contra el exceso y el abuso del gasto público, porque ese debe ser el comienzo de la cirugía. O sea, el comienzo de la cirugía no debe ser quiero más ingreso. Ya vieron ustedes lo que pasó con esta reforma fiscal, de subirle a refrescos y subirle a botanas, ¿y qué causaron? Desasosiego, falta de inversión, y están captando mucho dinero, no, y no lo van a captar. Entonces, no es por el lado del ingreso, tiene que ser por el lado del gasto. Y con esto se los dejo, y encantado de un panel, si ustedes gustan, perdón.